día con este tema, la osteoporosis. Y lo primero que vamos a, cuando nos desconectemos, nos volvemos a conectar a este mismo link, exactamente el mismo, ¿ya? La osteoporosis no es una condición que aparece por la edad, no es algo que lo vamos a tener, que algunas personas opinan que la osteoporosis no es una enfermedad. Bueno, eso es una falacia. Incluso hay seguros médicos que no quieren cubrir la osteoporosis porque dicen no, que eso es algo preexistente. Porque es algo preexistente, no, no es ninguna preexistencia, es una enfermedad ósea. Entonces, debe de tener la cobertura, ¿sí? Por el sistema de salud. Y la osteoporosis es una enfermedad muy importante, ¿ya? Y es una enfermedad ósea. Como les digo, no es una alteración, primer concepto, no es una alteración que tenga que ver con el calcio, no es que los huesos se descalcifican, no, eso está bien que lo diga su mamá, su tía, la vecina, que no son médicos, ¿ya? Pero la osteoporosis es una enfermedad ósea. Y es una enfermedad sistémica, ¿ya? O sea, que afecta a todo el organismo, metabólica, donde vamos a ver básicamente dos cosas y una consecuencia. Y esto es un concepto que está en su libro. Ah, me olvidaba. Muchas de las cosas, eso no me faltaba, yo sé que no me faltaba. Muchas de las cosas que vamos a decir ahora no están en el libro, están en el artículo. ¿Ya? Déjalo ver. Entonces, esta es una enfermedad metabólica que va, y este es el concepto que está dado por la OMS ya hace muchísimos años y que es el con el que abre el libro en la parte de su introducción, en el artículo de su introducción, es el mismo concepto. Entonces, esta enfermedad se caracteriza por dos cosas. Uno, lo que se llama baja masa ósea, y dos, lo que se denomina una alteración o una baja calidad ósea, una alteración en la calidad del hueso. Entonces, la baja masa ósea está representada con esto, con una disminución de la densidad mineral ósea, ¿sí? Y cuando hablamos de calidad ósea nos referimos a la microarquitectura del hueso, a la conectividad a nivel de las trabéculas óseas. Y la consecuencia importante de esta menor masa ósea y esta menor calidad ósea es que el hueso se torna más frágil, va a haber una menor resistencia del hueso. Entonces, cuando disminuye la resistencia del hueso, eso hace que el hueso, al estar menos resistente, más frágil, sea posible de fracturarse, sea posible de fracturarse. Y esto va a dar la consecuencia de la osteoporosis, que son las fracturas, ¿ya? Entonces, vamos a ver después lo que es la densidad mineral ósea, perdón, lo que es la densitometría ósea, y solo para explicarles que la densitometría ósea mide esto, mide la baja masa ósea, mide la densidad mineral ósea. Entonces, al medir la densidad mineral ósea, al medir la baja masa ósea, tenemos un aspecto de la osteoporosis, pero no lo tenemos todo completo, no lo tenemos todo totalmente claro, porque lo que se refiere a la calidad ósea, eso no lo podemos medir todavía, no hay estudio de diagnóstico donde podemos valorar la calidad del hueso de cada paciente. ¿Ya? Esta es una enfermedad que va en franco aumento, así como vemos la osteoartritis, igual pasa con la osteoporosis. Es una enfermedad muy frecuente, es la enfermedad ósea más frecuente a nivel del mundo. Los últimos datos hablan de 200 millones de enfermos en todo el mundo. Nosotros, el MSP, habla de, en los últimos datos, 19% de adultos mayores de 65 años con osteoporosis. O sea que hablamos que uno de cada cinco personas en el Ecuador, los adultos mayores, tienen osteoporosis. Pero la importancia de este diagnóstico no está dado solamente la importancia de este diagnóstico no está dado solamente por la cantidad de personas que tengan osteoporosis, sino que el asunto aquí es que eh, lo grave es la incidencia de las fracturas. Entonces, fíjense que es que está descrito, una de cada tres mujeres mayores de 50 años y una de cada cinco hombres, porque los hombres también tienen osteoporosis, van a tener una fractura por osteoporosis a lo largo de su vida. ¿Cuáles sitios son los que se fracturan por osteoporosis? El radio ultradistal con la fractura de coles, ¿sí? O fractura de muñeca, el, eh, las vértebras y el cuello femoral. Esos son los sitios más frecuentes de fracturas. Y la osteoporosis, a medida que aumenta la edad, aumenta la incidencia de osteoporosis. Por lo tanto, como la población anciana cada vez va aumentando, entonces por eso vamos a tener cada vez más osteoporosis, más pacientes con osteoporosis. ¿Ya? Seguimos. Ahora vamos a hablar lo que corresponde a fisiopatología. Hacen mi termo, por favor. Gracias. Vamos con la fisiopatología. Doctor, ¿entra la fisiopatología? Sí, entra la fisiopatología, por algo lo estoy explicando.
Está en todos los libros. Está en lo que vamos a hablar, en los libros y en el artículo. Un poco para recordar, que se acuerden un poco de anatomía, cómo era el hueso, ¿ya? Los huesos estaban compuestos por dos componentes, el hueso cortical y el hueso trabecular, ¿ya? El hueso cortical es un hueso cuyo metabolismo es más lento, su turno óseo es mucho más lento y el hueso que lo vamos a ver especialmente en el cuerpo de los huesos largos. Uy, está robando. Ah, está más cerrado, lo he dejado más cerrado. Cuerpo de los huesos largos, ¿ya? Ese es el hueso cortical y es, como ustedes ven aquí, la mayoría, el 80%. Pero vamos a tener un hueso que es el hueso trabecular. ¿Dónde está el hueso trabecular? En los huesos planos, especialmente en las vértebras. Vértebras, ¿ya? Por eso, y el hueso trabecular es un hueso que se pierde muy rápidamente en la menopausia. Es un hueso que está más activo, donde lo que vamos a ver ahora del recambio óseo es más acelerado y donde vamos a ver que esto sucede de manera más rápida y la pérdida ósea se ve de manera acelerada en la mujer cuando comienza la menopausia. ¿Qué pasa con la osteoporosis? ¿De dónde viene este concepto de masa ósea? Masa ósea, ¿dónde viene este concepto que dicen que la osteoporosis va a tener, se caracteriza por tener menor masa ósea, ¿ya? Disminución, ¿cómo, de dónde aparece esta masa ósea y cómo llega la osteoporosis en la mujer? Vamos a explicar lo de la menopausia. Esto vamos a cuenta en las mujeres. Cuando nosotros nacemos, comenzamos a crecer, ¿ya? Y una vez que viene la pubertad, ¿ya? Las hormonas influyen a que la masa ósea, el famoso estirón, crezca la masa ósea muy rápidamente. Y aquí estamos hablando de las mujeres, alcanzamos, y también pasa en los hombres lo mismo, el pico de masa ósea entre los 25, máximo 30 años, entre los 20, 25 hasta 30 años. Yo pongo aquí 22 años, más o menos 22, 23 años, que es la edad que tienen, bueno, 22 era cuando la materia estaba en el ciclo más bajo. Pongámosle 25 ustedes ahora, 24. En la edad de ustedes es donde se alcanzó el pico máximo de masa ósea. A partir de esta edad comenzamos a perder masa ósea, ¿ya? Empezamos a perder masa ósea. Y luego, esa pérdida de masa ósea, cuando llega la menopausia, por la falta de los estrógenos, la pérdida es mucho más rápida y eso se ve inmediatamente. Entonces, se pierde 3 veces más hueso trabecular que hueso cortical, ¿ya? Y esa pérdida puede llegar hasta un 50% del hueso trabecular. O sea, la pérdida de la mujer es sostenida con el tiempo. Entonces, si bien esto es algo fisiológico, porque la falla de los estrógenos es algo fisiológico, vamos a tener factores que van a influir en que esta pérdida sea más rápida y que dé como consecuencia que esas una de cada 3 mujeres se fracturen como consecuencia de la osteoporosis, ¿ya? Entonces, si yo, que tengo 54 y ya estoy de la menopausia, me hago una densitometría, mi densitometría va a venirme mi masa ósea y mi masa ósea va a depender de lo que yo alcancé a los 22 y lo que perdí, ¿ya? Entonces, ese es el valor de la masa ósea. Eso es lo que corresponde a la masa ósea en el momento en que uno se realiza la densitometría. ¿Qué sucede? Porque hay pacientes que pueden tener peor masa ósea comparado con otros, por los factores individuales que vamos a ver después. Hay factores genéticos. ¿De qué depende que uno sea más alto y que uno sea más bajo? ¿De qué depende que eh, ustedes sean más altos que sus papás o que sean menos altos que sus papás? ¿De qué depende? ¿Alguien sabe? ¿De qué depende la talla de una persona? Creo que es Hablemos de la genética talla. y también en el periodo de crecimiento, hablando de la niñez, la alimentación Ajá, también. muy bien, exactamente. ¿Quién es que no le El alcanza el ejercicio micrófono? también. Ritmo, Daniela. ritmo. Muy bien, así es. Entonces, ¿ya? Entonces, chicas, si ustedes son bajas, tienen que casarse con un alto si quieren tener hijos altos, si quieren romper esa genética de los padres, y hay que alimentar bien, hay que hacer actividad física, hay que exponerse al sol, y ese es el problema que vamos a ver después, que vamos a tener muchos más pacientes osteoporóticos con estos niños
que no son ustedes, sino los niños de ahora, criados con los dispositivos, que no salen a jugar, que no hacen actividad física, que están todo el tiempo sentados, que se alimentan mal, pues esos chicos, cuando lleguen esas niñas, por ejemplo, esas hermanitas menores de ustedes, esos sobrinos, primitos, no van a estar aquí quizás como estén ustedes, sino que van a estar más abajo, van a arrancar con un pico, con un valor de masa ósea más bajo, porque quizás su pico, el pico de ellos fue más bajo, ¿ya? Entonces, eso hace de que, además de mayor población anciana, vamos a ver una población a futuro con mucha menor masa ósea, ¿ya? Entonces, los estrógenos son el principal efecto aquí, pero también pueden haber otras cosas que influyen acá, como enfermedades crónicas, medicamentos, causas genéticas, enfermedades secundarias que van a influir en esto, ¿ya? Entonces, vamos a hablar lo que es el remodelado óseo, recordar un poquito que esto lo hemos visto en fisiología, o como les llaman otra, morfofisio, no sé cuánto, esos nombres raros que pusieron. Bueno, el hueso pasa por distintas fases. Tiene una fase de descanso, lo primero que comienza es la resorción ósea, luego pasa a la formación y finalmente la mineralización. Y este recambio óseo, este remodelado óseo, consiste en que el hueso viejo es removido por hueso nuevo. Y así como feo que se lo ve, así está en los libros, la explicación de lo que sucede con este hueso. Entonces, este recambio óseo es en algunos huesos más lento, como el hueso cortical, en el hueso trabecular es mucho más rápido, y este remodelado óseo, este recambio, es innecesario para que el hueso se mantenga fuerte y para que cumpla sus funciones de la resistencia, del esqueleto, de la homeostasis de los minerales y también de la producción de algunos factores de crecimiento a través del hueso. Entonces, tenemos la fase de reposo, tenemos la fase de reposo, tenemos luego la fase de activación, donde el hueso se activa, ¿ya? Por efecto de los osteocitos, ¿ya? Luego se produce la resorción ósea, que es mediada por los osteoclastos, que son los que parecen como un Pac-Man aquí, como osteoclastos, que son los rojitos, ¿sí? Y finalmente, luego la resorción, estos pocitos, estas unidades de resorción ósea, son rellenados nuevamente por hueso, por los osteoblastos de hueso mineralizado y material osteoide, y finalmente sucede la mineralización. Entonces, este es el fenómeno de remodelado óseo. Y lo que sucede en la osteoporosis es que vamos a ver un desequilibrio entre la formación y la resorción. Esta es una balanza. Esto es la homeostasis de nuestro hueso, donde normalmente esto se mantiene en equilibrio y cuando vimos en la juventud, cuando se llega a ese pico de masa ósea, lo que predomina es la formación ósea y luego vamos a ver que va a predominar la resorción cuando viene la menopausia en el caso de la mujer, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando, casi todo lo que estamos hablando es de la mujer. Entonces, la formación ósea está mediada por el osteoblasto. Entonces, el osteoblasto hay señales estimuladores, factores de crecimiento, que van a estimular al osteoblasto y que hacen que el osteoblasto se active, como este factor de crecimiento, el IGF-R, y hacen que el osteoblasto se active, se prolifere y se forme hueso. Y por otro lado, la resorción ósea, ¿ya? La resorción ósea que vimos acá, la resorción ósea es mediada por los osteoclastos, es mediada por los osteoclastos, ¿ya? Entonces son los osteoclastos los encargados de la resorción ósea. Entonces, ¿qué sucede? Que durante la vida fértil de la mujer, que es la palabra, los estrógenos y también los fármacos que se llaman antirresortivos, que los usamos para osteoporosis, frenan este proceso. Estas flechitas que ven aquí en las diapos quiere decir que lo suprimen. Entonces, se frena este proceso de resorción ósea, se frena este proceso y esto es el mecanismo protector que tenemos las mujeres como consecuencia del efecto de los estrógenos, ¿ya? Cuando los osteoclastos se activan porque dejan de funcionar los estrógenos, se pierde esta protección, el osteoclasto se activa, pero viene la resorción ósea, ya vamos a ver qué pasa, y ahí intervienen hay otros agentes que intervienen en este proceso, como son la secreción de paratormona, el calcio, la vitamina D y otras moléculas, ¿no? Entonces, van a ver vamos a explicar el mecanismo básicamente, tanto de la resorción ósea como de la formación ósea. Y la formación ósea vamos a hablar de la resorción ósea primero. La resorción ósea está mediada principalmente por los osteoclastos. Entonces, los osteoclastos vienen de las células hematopoyéticas, ¿ya? Entonces, vamos a explicar aquí. El osteoclasto inmaduro, el osteoclasto precursor, tiene un receptor, que lo hemos visto aquí, que se llama RANK, que eso se llama receptor activador nuclear kappa, RANK. Este es el receptor del osteoclasto, ¿ya? Del osteoclasto inmaduro.
o precursor. Entonces, tanto los osteoblastos como los osteocitos, ¿ya? Los osteoblastos o los osteocitos liberan, ¿ya? Un ligando, tienen en su superficie una molécula que se llama RANK ligando y lo secretan, ¿ya? Y lo secretan y y liberan este RANK ligando que se va a unir al receptor que está en el osteoclasto. Entonces, la unión del RAN ligando con el receptor produce la activación de este osteoclasto, lo activa, el osteoclasto se diferencia, se madura, se convierte en osteoclasto activo y se genera la resorción ósea. ¿Ya? Entonces, fisiológicamente, el organismo tiene una molécula también liberada, también secretada por los osteoblastos y osteocitos que se llama osteoprotegerina. Esta osteoprotegerina protege, para que nos acordemos, protege el hueso. Entonces, la osteoprotegerina, ¿sí? Es un mecanismo protector que hace que se une al receptor, se une al, al- al- perdón, se une al RAN ligando, se une al RAN ligando y al unirse al RAN ligando impide la activación del receptor, el receptor queda vacío. Entonces, la osteoprotegerina, que es una molécula soluble, va a unirse a este receptor que se llama RAN ligando y impide esto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que sucede fisiológicamente en la etapa fértil, porque los estrógenos producen abundante osteoprotegerina. Vamos a ver a continuación. Y después, bueno, aquí está lo mismo, el precursor osteoclasto tiene su receptor que se llama RANK, se une al RANK ligando que es el osteoblasto y el osteoclasto se activa y se produce la resorción ósea. Y por otro lado tenemos la osteoprotegerina va a unirse al receptor e impide esto, ya vamos a explicar un poco esto de acá, impide su Doctora, activación. ¿Sí? tengo una pregunta. Claro, Lo que pasa es que a lo largo de todo este semestre hemos visto que en algunas enfermedades autoinmunes el estrógeno es como un disparador y en cambio acá el osteoporosis es como un protector. claro, Ahora, en porque la la osteoporosis no es menopausia, autoinmune, la osteoporosis no es autoinmune, es ok, metabólica, ¿ya? ajá, pero en la menopausia, ¿usted cree que es bueno el reemplazo hormonal o Ya mejor vamos a no? conversar de eso, ya vamos a conversar de eso. Ya te voy a, Vale. eso, o sea, ya te voy a explicar el reemplazo hormonal. No lo tengo no lo pensaba decir porque por cuestión de tiempo, pero ya lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí entendemos, ¿qué es lo que sucede en la menopausia? Entonces, en la menopausia, este es el mecanismo que explicamos, ¿ya? Aquí están los linfocitos T, células antivirales, el fibroblasto sinovial que produce, aquí tenemos en amarillito, tenemos el RAN ligando, ¿ya? El RAN ligando se va a unir a este receptor que se llama RANK y produce la activación. ¿Qué sucede aquí cuando se cayeron los estrógenos? Lo que sucede cuando se caen los estrógenos es que la osteoprotegerina, que es el rojito, hay poca osteoprotegerina que se une al RAN ligando y eso hace que todo el RAN ligando, todo lo amarillito vaya al receptor y active a muchos osteoclastos. Entonces, esto es lo que sucede esto es lo que sucede para la activación de los osteoclastos en la menopausia. Pero este mecanismo también sucede en las enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus, espondioartritis, donde la liberación de estas citoquinas proinflamatorias también produce el mismo efecto. O sea, las citoquinas proinflamatorias también hacen que se produzca mucho RAN ligando, o sea, estimulan a los osteoblastos para que liberen mucho RAN ligando. Entonces hay muchas bolitas amarillas que van a activar a los osteoblastos. ¿Ya? ¿Qué sucede con los estrógenos? Durante mucho tiempo, los estrógenos, y de hecho, si ustedes van a la terapéutica, están los estrógenos como tratamiento de la osteoporosis. Lo que sucedió es que los estudios demostraron que los estrógenos son súper eficaces para tratar la osteoporosis posmenopáusica, disminuye las fracturas vertebrales y no vertebrales. En eso estamos perfectos como tratamiento de los estrógenos. El asunto es que los estrógenos luego demostraron que había mayor incidencia de eventos cardiovasculares, de cáncer de mama y de cáncer de endometrio. Entonces, eso provocó que actualmente los estrógenos ya no estén en las recomendaciones como un tratamiento de primera línea para osteoporosis y actualmente los estrógenos se usan básicamente para tratar de manera temporal, por corto tiempo, máximo 5 años, los síntomas de climaterio, o sea, los síntomas de menopausia. Sofocos, la sudoración, el insomnio, trastornos de estado de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, respondí tu pregunta, creo que era Amy, no sé quién, Amy, creo.
Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que lo van a leer, lo van a ver. Yo no voy a hablar de los estrógenos porque no lo incluí por cuestión de tiempo, pero eso es lo que sucede. Entonces, esto es lo que nos pasa en la menopausia. Entonces, por eso es que la menopausia, al fallar los estrógenos, este mecanismo de activación del osteoclasta mediado por el RANK se prolifera, o sea, como que se produce de más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando damos qué pasa antes de la menopausia? ¿O qué pasa por efecto del tratamiento con estrógenos? ¿O qué pasa cuando usamos otros fármacos como los antirresortivos? ¿Qué pasa cuando tratamos la osteoporosis, por ejemplo, con Prolia, con denosumab? ¿O qué pasa cuando nosotros damos estrógenos como tratamiento de la menopausia? ¿O qué pasa en la vida premenopáusica de la mujer, cuando la mujer tiene sus ovarios, su gónada funcionando? Lo que sucede aquí, vemos aquí el linfocito T se encarga y estos promueven la producción de RANK, pero si ustedes ven, ¿sí? Tenemos el RANK ligando. ¿Sí? Tenemos los amarillitos, tenemos el RAN ligando, pero lo rojito, que es la osteoprotegerina, está en gran cantidad. Entonces tenemos mucha osteoprotegerina, ¿ya? Y que va a bloquear a muchos RAN ligando, los bloquea, y eso deja libre el receptor. Entonces, al dejar libre el receptor, el osteoblasto que viene el osteoclasto, perdón, que es una célula inmadura, el osteoclasto inmaduro no puede ser activado y entra en apoptosis, es decir, se muere el osteoclasto. Entonces no se produce tanta resorción ósea. Entonces, este es el mecanismo que cuando estamos, que mantiene la balanza controlada. ¿Ya? Ese es el mecanismo que suprime el osteoclasto, el que estamos explicando aquí, los estrógenos antirresortivos, suprimen el osteoclasto y mantienen el equilibrio, mantienen la homeostasis. ¿Sí? Ahora vamos al otro mecanismo que es un poquito más, este es más antiguo, entonces esto es esta diapositiva es del año 2004, pero la traje porque es lo más simple para poder explicar, estaba en las clases viejas, la había sacado cuando la volví a poner, porque es lo más simple para explicar el mecanismo del RAN ligando. Ahora hay una vía que es la vía de la formación ósea. La vía de la formación ósea es la vía que se llama vía WNT. La vía de la formación ósea, es una vía de señalización un poquito más compleja, ¿ya? Donde vamos a ver que en esta vía tienen que activarse unos receptores que tienen unos nombres raros, ¿ya? Y estos receptores que tienen este nombre raro, ¿ya? Se activan y producen un fenómeno de estabilización y de acumulación de este producto que se llama beta-catenina, que va a producir una activación genética. Y esta activación genética estimula la formación ósea a nivel de los osteoblastos, ¿ya? Pero aquí sucede que hay un mecanismo inhibidor de este proceso de formación ósea que se llama esclerostina, ¿ya? Que se llama la esclerostina. La esclerostina también la liberan los osteocitos, así como los osteocitos liberan osteoprotegerina, así como los osteocitos liberan ranligando, bueno, también liberan la esclerostina. Y la esclerostina tiende a suprimir esta vía de señalización, ¿ya? Entonces vendría a ser como que la esclerostina es la que suprime esta parte, es la que suprime la formación ósea, ¿ya? Recuerden ese nombre esclerostina que vamos a entender después por qué lo traigo. Entonces, aquí explicando nuevamente, la WNT es esta vía de señalización que tiene que ver con el remodelado óseo. Y la vía WNT, a su vez, no solamente, si bien está más enfocada en la formación, también tiene que ver con la resorción ósea. Entonces, la vía WNT se activan estos receptores, se produce la acumulación de la beta-catenina y la beta-catenina se encarga, fíjense, se encarga de activar al osteoblasto, osteoblastogénesis, muchos osteoblastos, formación ósea. Por otro lado, esta vía tiene un efecto doble, que aquí no se lo ve tan bien. Si bien aquí quiere decir esta parte, pero como que no se entiende muy bien, entonces por eso se las traigo acá mejor. Esta otra vía tiene también un efecto sobre la resorción ósea. Y lo que sucede es que la beta-catenina al osteoclasto, bloquea al osteoclasto y a su vez produce mucha osteoprotegerina. Entonces, la vía WNT, forma hueso y disminuye la resorción ósea porque suprime el osteoclasto, sea de manera directa o de manera indirecta, produciendo mucha osteoprotegerina, que como ya vimos, esta osteoprotegerina
se une hacia el RAN ligando e impide la activación del osteoclasto, ¿ya? Entonces, estos son los dos mecanismos que tienen que ver en el remodelado óseo. Por un lado, la activación del osteoclasto mediada por la activación del osteoclasto en la resorción ósea, donde tiene que ver, como ven aquí, el mecanismo del RANG ligando y de la osteoprotegerina, donde el RANG se une al ligando, que es el rojito, y se activa el osteoclasto. Y por otro lado, tenemos el mecanismo, la formación ósea, mediada por el osteoblasto, donde el osteoblasto, hay la vía del WNT, pero también hay otras cosas que van a influir aquí, como hablamos, el aparato hormona, el calcio y citoquinas que pueden estimular este proceso, ¿ya? Entonces, el equilibrio, el remodelado óseo, esto que vemos, este equilibrio, este desequilibrio entre la resorción y la formación, es lo que va a causar la osteoporosis, ¿ya? Listo, entonces vamos ahora con lo que tiene que ver con las manifestaciones clínicas. Por aquí no vamos a ver muchos síntomas, aquí lo que vamos a ver básicamente son las fracturas, ¿ya? Entonces, segundo punto, un paciente que consulta por dolor articular no hay que estudiarle osteoporosis. Por favor, cuando estén en esos centros de atención primaria, cuando estén en la rural o trabajando con médicos generales, paciente con dolor articular, la osteoporosis va a doler cuando el paciente se fractura, pero no es una causa de dolor articular y ni siquiera periférico. Pacientes con poliartralgias periféricas, con densitometría para chequear si tiene osteoporosis. Eso no tiene ninguna indicación. Entonces, las fracturas son la consecuencia de la osteoporosis. Ya dijimos los lugares más frecuentes son el radio, la columna vertebral y el fémur. El radio es la fractura de coles que van a escuchar en traumato, radio ultradistal, y la columna vertebral radio son las fracturas que aparecen en la osteoporosis temprana, en la menopausia temprana, o sea, entre los 50 y 60 años, cuando se pierde el hueso trabecular, porque la columna vertebral y el radio es hueso trabecular. La fractura de cadera o fractura de cuello femoral la vamos a ver en los pacientes adultos mayores, ¿sí? Y va a aumentar su incidencia con la edad. Esa es la diferencia y porque es hueso cortical. Entonces pueden haber otras fracturas, otros sitios que también se puede ver, como las costillas. Una fractura costal en un adulto mayor es por osteoporosis, una fractura de huesos de la pelvis, huesos planos, o también fractura del húmero. Y algo que tienen que tener súper en cuenta es que cuando un paciente sufre una fractura mayor de 50 años, uno debe de sospechar osteoporosis, ¿ya? Toda fractura debe sospecharse osteoporosis, salvo las fracturas de las metacarpofalángicas, esas que llaman fracturas del boxeador, o de los dedos, fracturas de las metatarsofalángicas, fracturas del cráneo o fracturas de los huesos de la cara. Esas son fracturas que no se deben considerar como probable causa de osteoporosis. El resto de los sitios sí. Entonces, esa fractura en un paciente de 50 años debe de llevar, aun cuando la mujer todavía no esté en menopausia, aun cuando sea un varón, debe de indicar un estudio para detectar osteoporosis, ¿ya? Y esta es la incidencia de fracturas, como les explicaba. Fíjense, en las mujeres, las fracturas comienzan a partir de los 50 y van aumentando, y como ven ustedes, la rosada, que es la fractura de cadera, aparece con mayor incidencia con el paso de los años. En cambio, la fractura vertebral y la fractura morada, que es la fractura de antebrazo o de radio, que es lo que quiere decir ahí, bueno, son las que aparecen más tempranamente, ¿ya? Pero su incidencia sigue aumentando con la edad. Su incidencia sigue aumentando con la edad. Entonces, siempre hemos sospechar osteoporosis cuando estamos en contacto con un paciente que tiene una fractura, especialmente, obviamente, si es un adulto mayor. ¿Qué pasa con las fracturas vertebrales? Bueno, las fracturas vertebrales, como ustedes vieron, son las más frecuentes. Vamos a tener algunas consecuencias, como pueden ser la cifosis, como puede ser, si yo veo un paciente con cifosis, ese es un paciente que tiene múltiples fracturas, van a perder la estatura, pueden ocasionar restricción torácica, eso va a traer síntomas respiratorios, pueden traer síntomas digestivos y reflujo por la postura que tiene el paciente, pero son fracturas que la gran mayoría de los casos, o sea, dos terceras partes de estas fracturas son asintomáticas. Cuando son sintomáticas, son unas fracturas intensamente dolorosas, intensamente dolorosas. Y lo más grave de estas fracturas, de las fracturas, digamos lo más importante, es que una fractura vertebral que suceda, por ejemplo, a los 60 años, es un
súper potente factor de riesgo para nuevas fracturas. Y eso es muy importante porque vamos a ver que los pacientes más graves van a ser los pacientes que tienen osteoporosis más grave, osteoporosis mayor riesgo, son aquellos pacientes que tienen fracturas anteriores. Entonces, una fractura vertebral o una fractura de radio pone al paciente en riesgo de nueva fractura. Entonces, fíjense aquí, si un paciente tiene una sola fractura, aunque no haya dado dolor, aunque sea un hallazgo nada más en la radiografía, que nosotros nos demos cuenta que nosotros esa fractura simplemente por una radiografía que se le hizo al adulto mayor porque tiene un dolor lumbar por osteoartritis, no por osteoporosis. Esa fractura previa pone en 2 veces más riesgo de tener una fractura de cadera o 5 veces más riesgo de tener una fractura vertebral. Y mientras más fracturas tenga el paciente, peor es, o sea, más grave es la condición del paciente en ese momento, ¿ya? Entonces, ¿cómo son las fracturas vertebrales en los pacientes con osteoporosis? Se llaman fracturas por fragilidad y o fracturas por fragilidad, sí, el nombre, sí, o fracturas atraumáticas. ¿Qué quiere decir fracturas por fragilidad? O sea, ¿cuándo debemos sospechar en una fractura por osteoporosis? Son fracturas que suceden con un mínimo trauma o realmente sin ningún trauma. No hay ninguna totalmente espontánea, la palabra. Son totalmente espontáneas. No hay un trauma. O si hay un trauma, el trauma es un trauma mínimo ¿cómo sabemos que es mínimo? Porque es un trauma que a una persona sana no le ocasionaría osteoporosis, ¿ya? Entonces, esa sería una fractura a eso llamamos nosotros fracturas por estrés, ¿sí? ¿Qué se llama? Perdón, fractura por fragilidad. ¿Y cuál es la diferencia con fractura por estrés? La diferencia con fractura por estrés, no sé si ustedes han visto o ustedes lo han visto ustedes lo han visto ¿cómo se llama? Lo han leído a lo mejor en trauma, fracturas por estrés, o lo han leído a lo mejor en alguna noticia deportiva, son fracturas que tienen, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, aquellas personas son fracturas por un sobreuso articular. Pueden tenerlas, por ejemplo, deportistas Las bailarinas, doctora, también. Exacto, eso, las bailarinas, los deportistas, bueno, ellos van a tener fracturas por estrés o fracturas, lo que se llaman fracturas, sí, fracturas por estrés. Entonces, esa es la diferencia con las fracturas por osteoporosis, ¿ya? Entonces, que las fracturas por osteoporosis se llaman fracturas por fragilidad, ¿ya? Entonces, esa es la importancia que tenemos con las fracturas vertebrales. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la fractura de cadera. ¿Qué pasa con las fracturas de cadera? El problema con las fracturas de cadera es que son mucho más graves, ¿ya? Son mucho más graves las fracturas de cadera porque son fracturas que van a ocasionar consecuencias graves que son mortales. O sea, la fractura de cadera, en cambio, es una fractura mortal, ¿ya? Es una fractura que va a producir que estos pacientes tengan complicaciones graves, incluso la muerte. Entonces, cuando hablamos de una fractura de cadera, hablamos de pacientes que tienen complicaciones, esa sí va a ser intenso dolor, son fracturas que tienen que ser resueltas quirúrgicamente, no son fracturas que se manejen solamente con analgésicos como las fracturas vertebrales, y esas fracturas de cadera son quirúrgicas, entonces el paciente tiene que hospitalizarse, el paciente tiene que hospitalizarse y tiene que ser intervenido quirúrgicamente, hay que colocar una prótesis, entonces es un problema, son fracturas muy costosas, o sea, son complicaciones severas y con altos costos. Pero lo más grave es la consecuencia que tiene esto sobre el paciente, ¿ya? Y esto está en el libro, y yo lo traigo en diapo para mostrarles porque como que es así más evidente. Y eso fue publicado, fíjense, hace muchísimos años. En el año 97 fue esta publicación. Cooper, que es un crack de osteoporosis, fue la primera vez en la que se puso como una alerta de lo que era de la gravedad de la osteoporosis, ¿ya? Porque hasta ese momento que se consideraba como una enfermedad que no tenía mucha importancia. El 20% de los pacientes está muerto el primer año. Es decir, que la abuelita que se fractura y que la operan, quizás sobrevive a la cirugía, pero en el primer año se muere.
¿Y por qué se muere? Por consecuencias de la fractura. Y vamos a ver qué consecuencias pueden ser. El 30% quedan discapacitados de manera permanente. Discapacidad permanente quiere decir que necesita ayuda para todas sus actividades de la vida diaria, ¿no? O sea, necesita alguien que esté ayudando de manera permanente, 24/7. Un 40% no puede caminar. Esos son los abuelitos que luego se quedan con un andador o con silla de ruedas. Y finalmente el 80% tienen algún grado de discapacidad. O sea, hay algunas de las actividades de vida diaria que el paciente no puede realizar de manera independiente, o sea, que necesita ayuda, ya sea para la higiene, para el vestido, para la alimentación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en los pacientes luego del primer año de tratamiento. ¿Y de qué se van a morir? ¿De qué creen ustedes que se mueren los pacientes? Pensemos. ¿De qué se mueren? por falta de consolidación. No, no es básicamente por la fractura, son complicaciones médicas consecuencia de la fractura. Por ¿Qué puede traumas, ser? doctora. También ¿Ah? considero que la Traumas. pérdida de independencia. No escuché. ¿De qué se pueden morir los pacientes? Por el encamamiento. ¿Qué nos trae el encabamiento? Ahí vamos. ¿Qué nos Los trae el traumas, encabamiento? las complicaciones traumáticas. Trombos, Trombo, doctora. Ya, traumatismo pulmón. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando una persona está postrada? Ustedes que son geriatras. Ulceraciones, doctora. Las úlceras por presión. Úlcera. Entonces el paciente se escaran, se infectan las escaras. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede estar en cama. ¿Qué nos provoca el estar postrado en cama? A ver, Insuficiencia geriatras. venosa, doctora. No. La pérdida de masa muscular. Mm. ¿Qué pasa a nivel respiratorio si una persona está postrada, está en cama? a veces se generan como unas pequeñas atelectasias. Mal manejo de secreciones, atelectasias, entonces hacen infecciones respiratorias. Entonces se mueren de infecciones respiratorias, se mueren de infecciones cutáneas, de úlceras cutáneas, se mueren de embolia de pulmón y se mueren. Entonces esa es la consecuencia. Entonces probablemente el traumatólogo le va súper bien con la cirugía, saca adelante al paciente, todos salimos felices, pero luego se muere. ¿Ya? Luego se muere. ¿Ya? Esa es la gran consecuencia. Aquí tenemos los aplastamientos vertebrales, cómo se ven las fracturas vertebrales en una radiografía. Entonces vamos a ver estos, y aquí vemos múltiples aplastamientos, y eso es lo que yo les decía que es el responsable de que ese paciente tenga la cifosis. Entonces son fracturas vertebrales múltiples. Y aquí tenemos múltiples fracturas vertebrales. Miren cómo se ve aquí. Algunas se ven como esta, que se ven, eso se llama acuñamiento anterior, cuando ves que adelante está como finita, y arriba está, y por acá está, ¿cómo se llama? La altura del cuerpo vertebral en la cara posterior y la altura en la parte anterior. Y ven cómo la altura es totalmente distinta, ¿no? Entonces esto se llama como acuñamiento anterior y esto se llama al lado, al frente, uy, qué rico. Y la otra es una, la otra es un aplastamiento o una compresión vertebral donde vemos que todo el cuerpo vertebral está disminuido en su altura, ¿sí? Y aquí tenemos una resonancia magnética. Esta resonancia magnética fue es una señora que tenía cuando se hizo esta, yo creo que unos 88, 90 años. Es una rectora histórica de colegios de Guayaquil, ha estado en muchos colegios, no voy a decir colegio porque seguramente aquí algunos estuvieron ahí. Y bueno, ya no es la rectora, pero sigue viva. Y la señora caminaba 5 kilómetros diarios en ese parque que tienen ustedes al frente, el parque lineal, el parque del Salado. 5 kilómetros. Ustedes no le caminan ni dos, bueno, ella se caminaba esos 5 kilómetros y claro, le chequeaban todo el corazón, la señora está perfecta, de salud, lúcida, brillante, pero nadie se acordó de la osteoporosis, ni siquiera el ginecólogo. Y aquí hizo este aplastamiento dorsal 8 y vemos aquí la vértebra, cómo está el edema óseo de la vértebra, porque esto habla de una infección, de una fractura reciente. ¿Ya? Entonces la fractura en agudo da edema óseo. ¿Ya? Entonces, no solamente de se nos habla de inflamación ósea con enfermedades inflamatorias, sino que también pueden ser traumatismos que ocasionen fracturas, que ocasionen edema óseo. ¿Ya? Ya la señora tiene 5 años en tratamiento, no ha tenido nuevas fracturas, y esto es intensamente doloroso. Si bien van a leer que es más frecuente es asintomática, pues cuando duele, duele, pero
que requieren opiáceos, incluso algunos traumatólogos colocan cemento en estas vértebras como método para bajar el dolor. Bueno, es una complicación muy seria la fractura vertebral. No tenemos la consecuencia de la fractura de cadera a nivel de mortalidad, pero sí es bastante jodido. ¿Cómo vamos a diagnosticar a los pacientes? ¿Cómo vamos a valorar a estos pacientes? Con un estudio que se llama densitometría ósea. La densitometría ósea la llamamos DEXA en español, en inglés se llama DXA, es el método diagnóstico, pero el estudio se llama densitometría ósea. ¿Qué nos va a hacer la densitometría ósea? Nos va a medir, como les dije primero, la masa ósea. Nos va a medir la masa ósea, vamos a ver unos resultados que se llaman T-score, hay un concepto ¿ya? De la densitometría ósea, que conmigo le necesito, este es el equipo donde se acuesta el paciente en esta posición y el aparato es un aparato por medio de rayos X que se llama Dual Energy X-Ray Absorbiometría, esa es la técnica, y te va a dar un test score y el test score te puede decir si el paciente está normal, si tiene osteopenia o osteoporosis. ¿Ya? Ahora, puede suceder que yo diagnostique osteoporosis sin una densitometría, por supuesto. Si yo tengo un paciente que tiene una fractura, ¿ya? Claramente una fractura traumática, una fractura con trauma mínimo en un paciente mayor de 50 años, esa es una fractura por osteoporosis. ¿Ya? Entonces yo puedo tener un paciente con una fractura y ya ese paciente tiene una osteoporosis establecida. Puedo tener fracturas en osteopenia, puedo tener fracturas por osteopenia. Es más, la mayor cantidad numéricamente hay más fracturas por osteopenia que por osteoporosis, porque la población con osteopenia es 4 veces más la población que tiene osteoporosis. Entonces, hay fracturas en pacientes con densitometría normal, hay fracturas en pacientes con osteopenia, fracturas con osteoporosis. Lo que nos quiere decir este test score es que a menor masa ósea es mayor el riesgo de las fracturas. ¿Y por qué puede pasar que un paciente con una densitometría normal tenga una fractura por osteoporosis? Porque como yo les mencionaba, la densitometría mide la densidad mineral ósea, este es el resultado de una densitometría, así como se le informa, y te mide la densidad mineral ósea en gramos por centímetro cuadrado, o sea, te mide la masa ósea, pero no te mide la calidad ósea. Entonces un paciente puede tener una osteoporosis por muy baja calidad ósea y no tener, y tener una densitometría normal. Entonces, esto es como se ve una densitometría, ya, qué pena porque en el plan de práctica que habíamos armado, era para que ustedes aprendan a interpretar esto en una clase por lo menos de 1 hora, hora y media, para entender básicamente cómo se interpreta ese estudio. Porque este estudio viene con una página anterior donde dice el diagnóstico. Eso no hay que prestarle atención porque eso muchas veces tiene errores. Nosotros tenemos que ir a esta hojita donde vamos a ver este semáforo, donde vamos a ver esta imagen que es la columna lumbar y donde vamos a ir viendo cada una de las vértebras y luego vemos la suma o de L2, L4 o de L1, L4, que es lo que se usa más ahora. ¿Ya? Y vamos a ver el T-score, es lo que vamos a prestar atención al T-score. ¿Y qué es el T-score? El T-score es el número de desviaciones estándar que tiene la masa ósea de mi paciente comparado con un adulto joven, con una mujer de 25 años. ¿Por qué mujer? Porque la densitometría es un estudio diseñado y hecho para usarlo en mujeres posmenopáusicas, en mujeres mayores de 50 años. ¿Ya? Entonces, esto lo aplicamos en mujeres posmenopáusicas. ¿Sí? O mayores de 50 años. Entonces, este es el test score y vamos a ver que este paciente tiene todas el test score muy disminuido, por lo tanto está en el lado rojo. ¿Ya? ¿Qué es el Z-score? Que lo vemos aquí al lado. Bueno, el Z-score no lo usamos cuando la persona ya está en la menopausia, sino que el Z-score se usa en la persona joven y es otra interpretación, pero no es el diagnóstico de osteoporosis. El diagnóstico de osteoporosis lo basamos en el T-score. Y el T-score nos va a decir si el paciente tiene una masa ósea normal, si el paciente tiene osteopenia o si el paciente tiene osteoporosis. Entonces, masa ósea normal si llega hasta -1, osteopenia si tiene entre -1 y -2,5, y osteoporosis si está menor de -2,5. Y cuando hablamos de osteoporosis severa es aquel paciente que tiene densitometría de osteoporosis, pero también con fracturas. O sea, por ejemplo, como este paciente con la radiografía que mostramos. Es un paciente muy severo, de muy alto riesgo, ¿ya? Entonces, por eso que vemos aquí está el rojo, porque el rojo es de -2,5 para abajo, entre -1 y -2,5 estamos en el amarillo, que es osteopenia, de -1 para arriba es normal, ¿sí? Puede pasar que un paciente tenga artrosis, y si el paciente tiene artrosis, ¿qué sucede? La artrosis, ¿qué nos daba en las vértebras
¿qué tenían en las vértebras los pacientes con artrosis de columna? ¿Qué tenían en las vértebras los pacientes con artrosis de columna? ¿Qué veíamos en la radiografía? ¿Cómo se llaman esas cositas que veíamos? Las engranaciones marginales. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre? Los Los osteofitos. Osteofitos, exacto. Entonces, los osteofitos, y cuando nosotros veíamos esta esclerosis del hueso subcondral que ponía el hueso blanco y el hueso con osteofitos, las mide el densitómetro. El software capta eso también porque lo capta como hueso. Él no piensa diciendo, ay, no, esto es osteofito, lo vamos a quitar. ¿Ya? Entonces, muchas veces, si el paciente tiene artrosis, la densitometría de columna lumbar puede salir normal o con una mínima osteopenia. Entonces, eso hay que interpretarlo adecuadamente. Entonces, hay que tener cuidado y saber que si el paciente tiene artrosis, y a veces te lo dice aquí, este es un lugar donde yo que lo hacen súper bien y te dice, densitometría sobrevaluada, confirmar con radiografía. Quiere decir que hay artrosis y que pidas una placa y que veas la artrosis y que no le pares bola a ese resultado, ¿ya? Y el otro sitio que vamos a pedir, pedimos de columna y pedimos de cadera. Y en la cadera nos vamos a fijar en esto, en el cuello femoral o en la cadera total. Cualquiera de los dos valores tomamos el peor valor. Y así mismo en las vértebras, tomamos el peor valor, ¿ya? Para considerar, o tomamos el promedio. Hacemos el promedio del L2, L4 o del L1, L4. Si suponiendo solamente tienes osteoporosis en una vértebra, en otras tienes osteopenia, ya es osteoporosis. O si ya tiene, o solamente tiene osteoporosis en columna, solo tiene cadera, el paciente ya tiene diagnóstico de osteoporosis, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tiene menos 2,4. Creo que será la misma paciente. Déjame ver. 61,8. Así es la misma paciente. Miren, esta paciente tiene aquí menos 2,4. Quiere decir que en el hueso tiene unas, pero está casi al borde, o sea que es cuestión de pocos meses o de poco, que ya avanza esta osteoporosis y no recibe tratamiento. Este paciente tiene diagnóstico de osteoporosis, una osteoporosis muy severa por densitometría para la edad del paciente muy severa, ¿ya? Entonces, la densitometría ósea es el método que nosotros usamos de diagnóstico y para monitoreo. También hay densitometría de la muñeca, de radio. Esa no es la indicación para diagnóstico, la usamos si yo no puedo hacer ni columna ni cadera, cosa rarísima. En la cadera, si el paciente es muy obeso, no se puede usar. Y, por ejemplo, suponiendo que el paciente sea un obeso mórbido y que tuviera prótesis metálicas, placas metálicas en la columna, entonces el paciente no se puede hacer y ahí sí usamos radio ultradistal. ¿Ya? Esa es una condición donde hacemos la de radio. Y hay otra que ustedes van a ver en los centros de diagnóstico de imágenes, que es densitometría corporal total. Esa no sirve para diagnóstico de osteoporosis. Esa densitometría en realidad es un estudio donde vamos a ver la masa muscular y es para diagnosticar sarcopenia, para ver la masa grasa, en fin, parámetros nutricionales, no tiene que ver nada para diagnóstico. Y no la soliciten, porque ustedes piden la corporal total, ustedes están pidiendo un estudio que va a costar el doble. Entonces, de una densitometría que puede costar 40, 50 dólares, le suben a más de $100 el costo del estudio, ¿ya? Aquí le vamos a hacer densitometría ósea, y esa es otra cosa bien importante. No vamos a pedir, no vamos a hacer densitometría ósea a personas sanas, a mujeres menopáusicas que no tienen factores de riesgo. No hay que hacer una densitometría. Lo vamos a hacer una densitometría ¿en quién? Obviamente, en personas con fracturas que sospechamos osteoporosis, no importa que tengan 40 o 50. Suponiendo que tienen 40 años, pues le vamos a hacer la densitometría. Segundo, aquí le vamos a hacer una densitometría a una persona mayor de 65 años, una mujer o a un hombre mayor de 70 años, a todos. O sea, eso es un estudio que debe hacérselo a todos los pacientes, así como haríamos un Papá Nicolás, un estudio de screening. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos rastreando una enfermedad que es asintomática y que tiene tratamiento. Aquí sí tiene una utilidad. El asunto es en las personas que están entre 50 a 65, en las mujeres. Entonces, eso es lo que queda un poco como en duda. Ya, básicamente, a quien le vamos a pedir sin dudarlo es a las personas entre 50 y 65 que tengan algún factor de riesgo. Por ejemplo, enfermedades crónicas que pueden relacionarse con osteoporosis, por ejemplo, fármacos. Por ejemplo, una paciente con contractiendo con corticoides, una mujer con lupus sistémico, un paciente con espondiloartritis, una paciente con hiperparatiroidismo, un paciente que tiene déficit de vitamina D, un paciente, por ejemplo, que haya tenido una fractura, ahí no queda duda, ¿ya? Entonces, hombres y mujeres, lo que pasa es que los hombres están como un poco olvidados y no nos acordamos de los hombres, ¿ya? Pero en los hombres también hay osteoporosis, como vieron en la placa, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y los factores de riesgo son múltiples, ¿ya? Estos son los más, aquí los he dividido como modificables y no modificables, en el libro ustedes están todos puestos. El más importante factor de riesgo hay dos. Uno, la edad,
a mayor edad, mayor riesgo, y lo otro es el antecedente de una fractura previa. Una fractura previa es una indicación sin dudar de dar, hacer una densitometría. Ustedes no se imaginan la cantidad de pacientes que son subdiagnosticados y subtratados a pesar de tener una fractura. Si el paciente tiene familia en el primer grado con fracturas de cadera o fracturas por osteoporosis, la edad, como les dije, y vamos a hablar de otras enfermedades, por ejemplo, condiciones, como por ejemplo aquellos pacientes que han tenido una menopausia, mujeres con menopausia temprana, es decir, la menopausia antes de los 45 años que puede ser espontánea, o menopausia que tenga que ver como consecuencia de una oforectomía bilateral, por ejemplo, cáncer de ovario en mujeres jóvenes, hacen histerectomía total, esos pacientes tenemos que esos pacientes tienen que ser, que ser valorados. Un factor de riesgo también es la baja masa, el bajo peso corporal. Aquí los pacientes muy delgados también corren riesgo. Aquellos pacientes que tienen irregularidades menstruales, trastornos hormonales que ocasionan amenorreas prolongadas o muchos baches de amenorrea durante la vida fértil, el alcoholismo, la baja ingesta de calcio, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de otros, bueno, las enfermedades asociadas que ya mencionábamos, fármacos que vamos a ver al final, y aquí vamos a hablar de ciertos factores que favorecen a que un paciente tenga riesgo de fracturarse y que no tienen que ver específicamente con las enfermedades, sino que tienen que ver con los cuidados o las condiciones en las que vive el adulto mayor. Por ejemplo, uno es aquellos pacientes que tienen caídas recurrentes. Si los pacientes que tienen caídas recurrentes, nosotros tenemos que vamos a ver después cómo tenemos que hacer para disminuir ese riesgo de ese paciente. Las caídas pueden deberse porque el paciente no ve enfermedades visuales, porque el adulto mayor tiene, por ejemplo, mareos, inestabilidad para la marcha, enfermedades neurológicas, tienen, por ejemplo, están muy tratados con muchos antihipertensivos, ya sea que están demasiado, hacen hipotensión ortostática o están en el borde del nivel de la presión arterial, pacientes con bradiarritmias, por ejemplo, que hacen cuadros sincopanes, y algo muy común que a veces se nos pasa es la polimedicación que reciben los adultos mayores y muchas veces automedicados y se toman que para dormir, que para la depresión y toda esa medicina que para el dolor y eso los va sedando y favorece a las caídas. Entonces ya dijimos a quién le hacemos la densitometría, ya valoramos la historia clínica, buscamos enfermedades condicionantes que van a producir, que pueden estar ocasionando o estar relacionadas a osteoporosis, factores de riesgo, y qué pedimos en el laboratorio, porque todo esto es para ver qué riesgo tiene mi paciente de fracturarse y qué necesidad va a tener ese tratado. Entonces vamos a pedir especialmente, ¿qué es lo que pedimos de ley? Bueno, pedimos un hemograma, pedimos una función renal, pedimos enzimas hepáticas. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal crónica, las hepatopatías crónicas pueden estar relacionadas con osteoporosis y pedimos lo que llamamos, nosotros le llamamos el metabolismo fosfocálcico. Eso es lo que como nosotros aprendimos, ese, como nosotros aprendimos ese término. Y eso quiere decir calcio sérico, fósforo sérico, calcio en orina en 24 horas, paratormona, TSH y niveles de vitamina D. Y aquí vamos a buscar un hipertiroidismo, un hiperparatiroidismo, una insuficiencia de vitamina D, cómo está eliminándose el calcio en orina en 24 horas, porque eso nos va a reflejar cómo está la absorción intestinal de calcio, cómo está la ingesta de calcio de ese paciente. Y ya vamos a pedir otras pruebas si nosotros sospechamos algo adicional, pero eso sería como lo básico, hemograma, función renal, enzimas hepáticas, y de ahí calcio, fósforo sérico, calcio en 24 horas, TSH, PTH y vitamina D. El libro les va a hablar de los marcadores óseos de resorción ósea y marcadores de formación ósea. Desgraciadamente aquí no tenemos esos marcadores, lo que tenemos no son tan eficientes y por eso no lo voy a mencionar. Y luego vamos a hacer otro tema que nos hablan los libros, nos habla el texto, es lo que se llama el FRAX. El FRAX es un cuestionario, ¿ya? Que ya lo vamos a ver, que nos mide finalmente, es el que nos mide el riesgo de fractura. Y este cuestionario lo vamos a aplicar cuando tengamos mujeres, ¿ya? Mayores de 50 años o posmenopáusicas que tienen osteopenia, porque la gran duda es qué hacer con ese paciente que tiene entre menos 1.1 a menos 2,5, si se da o no se da tratamiento. El FRAX tiene muchas limitaciones, tiene algunas limitaciones, yo creo que en algún momento lo van a cambiar, pero esto es lo que tenemos al momento. Y el cuestionario, ya no lo vamos a hacer en práctica, pero cualquiera lo puede hacer. Entran al internet, ponen FRAX y sale el cuestionario. Este es el de Estados Unidos, hay nuestro cuestionario de Ecuador, y uno completa el cuestionario, ya en base a los datos del paciente.
Si tiene fractura previa, papás con fracturas de cadera, fumador. Y aquí adelante en la hoja te explica cuánto es fumador, enfermedades, etc. Y finalmente aquí uno coloca el test score y uno coloca el test score del paciente, ¿sí? El test score, vamos a hacer mejor porque después vamos a decir que no les enseñé y los otros sí les hice. Sacar esto de aquí. Ya. Entonces, Frax, Calculator. Bien, entonces vamos a compartir ahora. Entonces, ya estamos en la pantalla, vemos cómo es la calculadora. Vamos a pedirle el país, nuestra banderita. Vamos a poner en español para que entiendan. Y fíjense, aquí está todo, todos los datos, lo que dice ahí, pues todo lo que estamos hablando, ¿ya? ¿Y qué explicación quiere decir todo? Bueno, entonces pongamos este paciente, mujer, que pesa 47 kilos, que mide 1,50, que tiene una fractura previa, que ha estado con corticoides y tiene AR, ¿ya? Y aquí vamos a hacer el test score de cadera, test score de cadera. Aquí te dice DEXA en cuello femoral, ¿ya? El test score de cadera le vamos a poner, por ejemplo, menos 2,4. Entonces, en este caso, nos está diciendo 7,4 y 2,9. Para nosotros considerar que un paciente tiene ese tratamiento, debería tener aquí más de 20 o aquí más de 3. ¿Ya? Pongámosle que este paciente tiene, calcular, aquí no nos sale, pero bueno, pongámosle que tiene menos 2,7. Fíjense cómo, igual ahí ya lo tendremos que dar tratamiento, pero ahí ya tiene 3,1, ¿ven? Entonces, vamos a hacerle con otro país. Vamos a hacer, espérense, América del Norte, Estados Unidos. Ahí para Estados Unidos hacer 65 menos 2,4. Calcular. Ya, fíjense. Ya les voy a explicar por qué es eso, porque ya les voy a explicar por qué es eso, pero bueno, lo estamos usando con otro país. Menos 2,4, osteopenia. No tiene fracturas previas, pero tiene corticoides y artritis reumatoide, les da un valor tiene un riesgo de 10 años de fractura de cadera de 6,3. ¿Qué es lo que nos dice nuestro libro? ¿Qué es lo que nos dice todos los textos? Que si un paciente tiene fractura mayor, fractura de cadera más de 3 o fractura mayor más de 20, si aquí sale 3 o aquí sale 20, ese paciente debe recibir tratamiento, ¿ya? Ese paciente debe de recibir tratamiento, ¿sí? Entonces, para eso es que empleamos, para eso es que empleamos el FRAX, ¿ya? Nos vamos a desconectar porque ya se está por terminar y nos volvemos a conectar, ¿sí? Para terminar la clase. Tratamientos que tienen que ver con la nutrición, como ustedes saben, calcio, vitamina D y tratamientos farmacológicos. Por efecto de tiempo, yo he retirado estos medicamentos. Aquí están los estrógenos, que es lo que me preguntaron, no vamos a tener que leer. Y lo otro que no vamos a hablar es este producto que se llama raloxifeno, que son los SERM, S-E-R-M, ¿ya? Los moduladores selectivos de receptores de estrógenos. Raloxifeno, que es el más conocido. Asumo que en gineco tienen que haber aprendido eso, por lo tanto no lo voy a dar. Y si no lo aprendieron, chao. Pero vamos a hablar de lo más importante. Tampoco vamos a hablar de la calcitonina. ¿Y por qué no vamos a hablar de la calcitonina, de los estrógenos, roxifeno? Porque eso es algo que prácticamente no se usa. Y yo prefiero enseñarles lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? El teriparatide, el denosumab y lo último que es el romosozumab. ¿Ya? Aquí aprendemos lo nuevo.
Y lo viejo aprendemos también, pero lo que vale, no las cosas que no valen tanto. No perdemos tiempo en lo que no vale. ¿Ya? Entonces, anoten lo que vamos a hablar aquí: bifosfonato, teriparatide, denosumab y romosozumab, que eso es lo que vamos a incluir para el examen. Modificación del estilo de vida. Bueno, el paciente, y esto lo podemos hacer nosotros desde ahora, antes de tener osteoporosis. Yo no tengo osteoporosis, desde ahora. ¿Qué es lo que nos empeora? Nos empeora, por ejemplo, la vida sedentaria. Entonces hay que estimular que ese paciente haga actividad física, incluso el adulto mayor, actividad física con carga, con peso, 30 minutos al menos 3 veces por semana. El bajo peso no es recomendable, la baja masa muscular, la sarcopenia tampoco, una adecuada exposición al solar. Se recomienda que el paciente tome sol, o sea, el adulto mayor camine o salga al sol, se ponga al sol por lo menos 20 minutos diarios, antes de las 9 de la mañana, después de las 3 4 de la tarde. Eso es lo que se recomienda, pero cada vez se exponen menos los pacientes al sol. Y lo que les hablaba, por ejemplo, ¿qué hablamos de adecuar el entorno? El paciente hay que colocarle barras, esas barras metálicas en el baño, barras metálicas en la ducha, alfombras antihigienizantes en los baños, que en el trayecto entre la cama y el baño el paciente mayor no tenga nada, ningún obstáculo, nada que pueda interferirle. Por ejemplo, ¿qué? No sé, pero me acuerdo mi abuelita tenía unos o banquitos en el paso, ya escalones, por ejemplo desniveles, o por ejemplo que alguien dejen cosas tiradas en el piso, juguetes, todo, porque eso, el sitio donde se fracturan los adultos mayores es en la casa, no se fracturan generalmente en la calle, el sitio más frecuente es en la casa, y se fracturan sobre todo en las noches cuando se levantan para ir al baño. Entonces eso hay que cuidarlo. El calcio y la vitamina D es parte del tratamiento que debe dársele a todo paciente por muchos efectos beneficiosos que tiene, o sea, que tiene el calcio. Esto que estamos hablando, perdón, antes me olvidé, esto que estamos hablando es prevención de caídas, o sea, medidas para prevención de caídas. El calcio, en cambio, si bien no está demostrado que digamos, el calcio no es que tiene un efecto directamente sobre que vaya a aumentar de manera significativa la masa ósea. Sin embargo, el calcio es un complemento que tiene que recibir todo paciente para asegurar su salud esquelética, tanto calcio como vitamina D. ¿Y cuánto es el calcio que nosotros tenemos que tener? ¿Cuánto es el calcio? ¿Cuánto es el calcio que nosotros tenemos que alimentarnos? Bueno, las recomendaciones actuales están dadas que por lo menos 1000 miligramos de calcio elemental tiene que recibir un paciente. Entonces, la cantidad de calcio que tiene que recibir un paciente no tiene que estar dada especialmente por los suplementos, sino que tiene que venir de los alimentos. ¿Y cuánto viene de calcio en los alimentos? ¿Ya? La cantidad que viene, por ejemplo, un vaso de leche de 8 onzas tiene 300 miligramos de ion calcio, de calcio elemental. Un vaso de yogur tiene 300 miligramos, una onza de queso, que son 30 gramos, tiene esa cantidad. Y, eh, y así y así vamos a tener que tenemos el queso 200 miligramos y luego entonces todo esto se suma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Al menos 3 porciones de lácteos. Esto vendría a ser una porción. Otros alimentos con calcio tenemos los vegetales de hojas verdes, espinaca, selga, berro, brócoli. Los frutos secos también tienen calcio y también tiene la leche de soya y el tofu. Leche de almendra, que es algo que, ay, voy a tomar leche de almendras. Bueno, revisen bien. Lo que nosotros tenemos en el Ecuador se llama bebida de almendras, no es leche de almendras. Y mucha leche de almendras en realidad no tienen una adecuada cantidad de calcio y estamos gastando en cosas que son muy costosas y que no son adecuadas, ¿ya? La vitamina D también es fundamental, ¿ya? Porque la vitamina D disminuye, tanto el calcio como el vitamina D van a tener un efecto disminuyendo el riesgo de fracturas, especialmente la vitamina D. ¿Cuál es la fuente de la vitamina D? Viene del sol y viene de los alimentos, de ciertos alimentos que son ricos en vitamina D. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina D? Que vienen de manera natural. Por ejemplo, algunos pescados, sobre todo, bueno, el salmón y pescados de aguas frías, salmón, sardinas, eso. Lo que sucede es que para consumir la cantidad de vitamina D que requieres a través de la alimentación no, es imposible, ¿ya? Entonces, la vitamina D viene suplementada, adicionada en los lácteos. Entonces, ustedes van a ver que la leche dice leche fortificada con calcio y vitamina D o jugo fortificado con calcio y vitamina D. Entonces, el
¿Cuánto debemos recibir de vitamina D? Lo mismo pasa con las tabletas de calcio. Las tabletas de calcio, por lo general, vienen con la mayoría, aquí las que tenemos aquí en salvo una que trae 500 miligramos, la gran mayoría trae 350 miligramos de calcio. Y cuando analizan la cantidad de vitamina D, solamente hay una que trae 800 unidades, la gran mayoría trae 400 y otras traen hasta 200 unidades de vitamina D. Y lo ideal es que un paciente reciba, digamos como promedio entre 800 a 1000 unidades de vitamina D, pongámosle 1000 unidades de vitamina D. Si el paciente tiene osteoporosis o pacientes con AR, con corticoides, nosotros queremos que el paciente reciba más vitamina D, 2000 unidades de vitamina D. En esto no hay un acuerdo y lo que se recomienda es medir en sangre, pedir 25 hidroxivitamina D y medirlo en sangre. Y dentro de los valores también hay una controversia, hablamos de que se mantenga entre 30 a 50. Hay autores que hablan de valores más altos sobre 40 y 50 y otros que hablan de mejor dejarlo en 30, 40 y no, o sea, en esto no hay un acuerdo, como también lo leerán en los libros. ¿Qué sucede? Que la vitamina D, la fuente principal viene del sol. Y yo los invito a ustedes, cuando se hagan algún examen de laboratorio por control o por algún tema, pídanse una vitamina D para ver cuánto tiene. ¿Ya? La gran mayoría de nuestros hijos, o sea, los reumatólogos tenemos mucha, y todos, no hay adolescente o adulto joven, hijo nuestro, que tengan buenos niveles de vitamina D. Todos venían con 10, 12, 15 vitamina D, sobre todo post pandemia donde nadie sale al sol, pues peor, y ahora que estamos casi igual. Entonces, y no toman lácteos y eso hace que, no consumen lácteos, eso hace que tengan bajos niveles de vitamina D. Entonces, la vitamina D se debe suplementar, ya sea en tabletas, en gotas, bueno, hay distintas presentaciones. La suplementación es la adecuada para mantener los niveles óptimos de vitamina D. Cuando la vitamina D no la podemos obtener en las fuentes naturales, que son los alimentos y la exposición al sol. Ahora vamos con el tratamiento para la osteoporosis. Para el tratamiento de la osteoporosis vamos a definir primero quiénes debemos de tratar, a quiénes personas nosotros vamos a pensar en darle un tratamiento y quien no hay duda es aquel paciente que tiene fracturas. El paciente con fracturas no tenemos, independientemente tenga -1, -2, lo que sea de DMO, tú le vas a dar un tratamiento. Si el paciente tiene una densitometría con osteoporosis, o sea, mayor a -2,5, tampoco queda duda. El problema es los pacientes que tienen un T-score de osteopenia. Y ahí viene el problema donde lo que la gran mayoría de guías recomienda es manejarnos con el FRAX, identificar aquellos pacientes con mayor riesgo de fractura y esos pacientes con mayor riesgo de fractura los vamos a tratar farmacológicamente. Entonces, este algoritmo está en el artículo y este algoritmo nos dice lo siguiente. Toda mujer mayor de 65 años o toda mujer posmenopáusica menor de 65, pero que tenga factores de riesgo, o paciente con fracturas por fragilidad, es decir, fractura por osteoporosis, yo le voy a pedir una densitometría. Si la densitometría nos viene normal, calcio, vitamina D, ejercicio, y le repetimos una densitometría cada 2 años, porque las densitometrías hay que pedirlas cada 2 años para hacer un control adecuado, porque como vieron ese gráfico, eso se va a ir perdiendo. Esa es una foto en una edad, pero que luego va a ir perdiendo. Y luego tenemos la densitometría. ¿Qué pasa en que el paciente tiene entre -1 y -2,5? Ahí vamos a calcular el FRAX. Y si el FRAX nos habla de alto riesgo, yo debo de hacer la evaluación, buscar otras causas, dar calcio y vitamina D y dar tratamiento farmacológico. Y luego le vamos a repetir para la densitometría cada año, a cada 2 años, que la repetimos ¿para qué? Para monitorear el tratamiento y ver si esa masa ósea comienza a mejorar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué medicamento va a ser el tratamiento de primera línea? Los antirresortivos. Actualmente son los antirresortivos, pero también podríamos usar anabólicos de primera línea en ciertos casos que vamos a explicar, ¿ya? Y el tratamiento debe de continuar. Los otros fármacos que hablamos, calcitonina, receptores de estrógeno, etcétera, bueno, eso es como una segunda alternativa, pero además tenemos que darle calcio, vitamina D y ejercicios. Si el paciente estando en tratamiento se fractura, lo primero que debemos verificar es si el paciente ha cumplido el tratamiento, porque el problema que tenemos es la adherencia, los pacientes no cumplen el tratamiento. Entonces, ahí tenemos que verificar si el paciente está cumpliendo. Si el paciente está cumpliendo y se fractura, entonces eso lo llamamos fallo terapéutico y tenemos que pensar en que hay que cambiar el tratamiento, ¿ya? Entonces, digamos que la fractura, sin dudarlo, y el deterioro de la enzima mineralosa, pero un deterioro importante en la densitometría, nos debe indicar un cambio de tratamiento. ¿Con qué medicamentos constamos? Bueno, tenemos
Esos son los del otro paralelo, los vamos a dejar en espera. Tenemos los bifosfonatos. Los bifosfonatos son los fármacos de primera línea. Los bifosfonatos son fármacos que tienen un efecto, son análogos del pirofosfato cálcico y que tienen un efecto donde van a suprimir la acción del osteoclasto. Entonces son primariamente antirresortivos, actúan sobre el osteoclasto, como vimos, hacen que el osteoclasto entre en apoptosis, pero indirectamente también disminuyen la formación ósea de manera secundaria, ¿ya? Lo principal es que inhiben, lo principal es que inhiben, lo crucial es que inhiben la resorción, el osteoclasto. Entonces, tenemos básicamente, de los actuales, tenemos cuatro bifosfonatos, ¿ya? ¿Qué ventaja tienen los bifosfonatos? Que son estos cuatro. Los bifosfonatos tienen un efecto que es muy rápido, tienen un efecto va a permanecer en el hueso, porque el efecto que hacen sobre el hueso a través de que se ligan a la hidroxiapatita a nivel del hueso y se quedan en el hueso. Entonces tienen un efecto que es más prolongado, ¿ya? Podemos tenerlos orales por semana, que es el alendronato, este que es el risodronato, que es oral semanal, perdón, oral semanal, este no lo tenemos aquí en el Word, tenemos el alendronato semanal, tenemos el ivandronato, el ácido andrónico mensual, o cada 3 meses intravenoso, y tenemos este que es el ácido zoledrónico anual. Esto que estoy mostrando son los fármacos, las marcas originales, ¿ya? Porque hay un montón de normas, estoy mostrando los originales. Pero no son todos iguales. Tanto el alendronato como el ácido zoledrónico como el isodronato son fármacos que disminuyen las fracturas vertebrales, tanto de cadera como de columna. Entonces tienen un efecto para la osteoporosis posmenopáusica, sirven para osteoporosis por corticoide y osteoporosis por el hombre. Entonces van a disminuir las fracturas en todos los sitios, es decir, son totalmente eficaces. Pero el que es mensual, el ivandronato, ¿ya? Solo disminuye las fracturas vertebrales, por eso solamente sirve para osteoporosis posmenopáusica. El ivandronato es el mensual, que es muy marketingado, ¿sí? Hay mucho marketing con este, pero está mal indicado porque no sirve si tú tienes un paciente con 60 años y osteoporosis o 65 años de osteoporosis, porque ese paciente ya va a tener compromiso en la cadera y el ivandronato no tiene ningún efecto disminuyendo el riesgo de la fractura de cadera, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias individuales que tienen? Que los de vía oral tienen mayor efecto digestivo, este tiene otros efectos adversos, y básicamente los efectos adversos principales son los efectos adversos gastrointestinales, sobre todo los que son por vía oral, donde van a producir es esofagitis, úlceras esofágicas, ¿ya? Y por eso, si el paciente tiene una patología esofágica, esa es una contraindicación, ¿ya? Entonces, básicamente el oral, su efecto adverso principal son los efectos adversos digestivos. Por eso es que los bifonatos por vía oral se administran en ayunas una vez por semana con un vaso grande de agua y el paciente no puede comer, no puede tomar ningún otro medicamento, ni puede acostarse hasta 1 hora después, porque cuando el paciente se acuesta, el fármaco entra en contacto con las paredes del esófago y puede dar mayores efectos adversos, ¿ya? Entonces, por eso, aquel paciente que tiene una enfermedad esofágica grave o que no se puede acostar y que tiene que estar acostado en cama, esos pacientes no pueden recibir bifosfonatos orales. La otra contraindicación de los bifosfonatos orales es la insuficiencia renal. Si el paciente tiene menos de 30 mililitros de depuración, no puede recibir bifosfonatos. Y la otra contraindicación muy importante a tener en cuenta son las mujeres que tienen posibilidad de quedar embarazadas. Y ese es el gran problema que tenemos con las mujeres jóvenes, perimenopáusicas, tipo 40 años, 35, o 30, 35 años, con por ejemplo lupus, que tienen osteoporosis y que tienen alto riesgo de fractura. ¿Por qué? Porque este fármaco permanece en el hueso y si la mujer se embaraza, pues puede tener malformación, entonces está contraindicado. Entonces, esa es una gran tragedia que tenemos ahí. Entonces, para eso tenemos otra presentación que es la vía intravenosa. La vía intravenosa es administración anual. ¿Cuál es la ventaja de la vía intravenosa? Que no tiene efectos digestivos. ¿Cuál es la desventaja? Que vas a tener una mayor incidencia de efectos adversos de tipo infusionales. Hay una reacción infusional que digamos que los libros hablan como una reacción tipo flu-like, como una gripe, que va a tener el paciente unos días posterior a la infusión, fiebre, cefalea, mialgia. Entonces yo lo que le explico a los pacientes ahora que es como la vacuna del COVID, que puede tener un poquito de fiebre, puede tener dolor en el cuerpo, dolores musculares como una gripe, como un trancazo, y que eso va a ceder, eso va a desaparecer
y la recomendación que se da es que eso se puede medicar con analgésicos de manera transitoria y eso es un efecto que es transitorio, ¿no? Después hay otros efectos más graves, como la osteonecrosis mandíbula y la fractura femoral, pero esos son efectos que se ven con el uso avanzado y son muy poco frecuentes, ¿ya? Entonces, esos son los bifosfonatos. Entonces, ahora tenemos el segundo antirresortivo que tenemos ahora, es el que va a inhibir lo que se llama terapia anti-RANK ligando. La terapia anti-RANK ligando se la consigue con un producto que se llama denosumab. Es otro antirresortivo. ¿Qué es lo que nos va a hacer el denosumab? El denosumab, ya vimos lo que era esta vía. El denosumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, que lo vemos aquí verde, que va a unirse al RANK ligando. ¿Se acuerdan? El RANK ligando que tenía que ir al receptor. Bueno, el denosumab es un anticuerpo dirigido contra el RANK ligando. Viene a ser, es la misma función que tenía la osteoprotegerina, es decir, se simula a la osteoprotegerina en su efecto, impide la activación del receptor y hace que los osteoclastos entren en apoptosis. Entonces, ese es el efecto del denosumab. El denosumab, ¿cuál es su indicación? Cuadros de osteoporosis severa. Aquí llama osteoporosis con alto riesgo de fractura. Aquellos pacientes que tienen valores bajos de citometría o que ya tienen fracturas previas. Entonces, no llega a ser tan de primera línea en las guías por su costo, porque tiene un costo mayor que los bifosfonatos orales y tiene aprobación para osteoporosis por corticoides y disminuye tanto las fracturas vertebrales y disminuye también las fracturas de cadera, o sea, tanto fracturas vertebrales como fracturas de cadera, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Un ratito. Un segundo. Ay, ¿qué hice? Espérense. Bueno, entonces, eso con respecto al denosumab. Entonces, el denosumab, ¿cuál es la ventaja que tiene el denosumab sobre los bifosfonatos? Que es mucho más potente, que lo puedes dar en pacientes que tienen, insuficiencia renal, ¿ya? Lo puedes dar en pacientes que tienen, por ejemplo, hasta 15 mililitros por minuto de depuración, pero tiene una desventaja por sobre los bifosfonatos orales. Decíamos que los bifosfonatos orales los podemos usar en pacientes que tienen un efecto que permanece en el hueso, ¿verdad? En cambio, estamos compartiendo, sí. Ah, no. No está compartiendo. Ahora sí. Entonces, en cambio, el bifosfonato se quedaba en el hueso. Tú lo suspendes y el efecto permanece en el hueso. El denosumab, su efecto no permanece en el hueso y rápidamente, si el paciente suspende el denosumab, pierde lo que subió de masa ósea. Entonces, lo que se recomienda aquí es que luego el denosumab, el paciente pase a bifosfonatos por 2 años y de ahí, ya estamos terminando, y de ahí, y de ahí se favorece el efecto y se mantiene, ¿ya? La duración del efecto, bueno, vamos a ver su duración. Y habíamos hablado de el proceso de formación ósea, de los mecanismos de formación ósea. Bueno, tenemos un producto que se llama el romosozumab. Y este es el último producto que vamos a hablar. Romosozumab, en cambio, es un anticuerpo monoclonal que se dirige contra la esclerostina, ¿ya? La esclerostina que produce la esclerostina, como habíamos visto, era un mecanismo que inhibía la vía WNT y por lo tanto la esclerostina tenía un efecto contraproducente, ¿ya? En cambio, el denosumab bloquea la esclerostina, el romosozumab bloquea la esclerostina, es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la esclerostina, entonces la esclerostina suprimía la vía WNT, entonces al dejar libre la vía WNT activa el osteoblasto, aumenta la formación ósea, la vía WNT disminuye el osteoclasto, disminuye el proceso óseo, entonces el romosozumab tiene efecto doble, por eso se llama terapia dual, porque es formador y es antirresortivo, ¿ya? Ese es el mecanismo que tiene el romosozumab, es formador y es antirresortivo, ¿ya? Entonces, el romosozumab disminuye las fracturas vertebrales, es muy potente, se llama un osteoformador, ¿ya? Y disminuye la incidencia de fracturas, ¿ya? La incidencia de fracturas. Entonces, anticuerpo antiesclerostina, este anticuerpo de esclerostina va a estimular, permite la activación de los osteoblastos y suprime al osteoclasto. Entonces tiene un efecto a través del aumento de la masa ósea, pero sobre todo es osteoformador, ¿ya? Entonces, el romosozumab, al igual que el denosumab, y
hay que darle algo después. O sea, estos medicamentos nuevos todos tienen que requerir un tratamiento secuencial, o sea, se combinan. Entonces, el romosozumab se da solo por 12 meses y está indicado para pacientes con fracturas severas, con osteoporosis severa, con osteoporosis con varias fracturas, en los pacientes en los cuales fallan a los bifosfonatos. Y también hay que darlo solo por 12 meses y luego se lo combina. Y también tenemos otro que se llama teriparatide, que es un análogo de la paratormona, también es un osteoformador, este se llama osteoformador. Esto van a estimular al osteoblasto, hacen el mismo efecto que tiene la paratormona y es un osteoformador. Y sobre todo, aquí tenemos también un límite, hay que darlo por 18 o 24 meses. Entonces, también lo usamos en la osteoporosis con muchas fracturas, en la osteoporosis con alto riesgo, en pacientes que tienen fallo, otros tratamientos como bifosfonatos. ¿Cuánto se debe darle el tratamiento? Bueno, los bifosfonatos se recomiendan no más de 5 años, ¿ya? Si el paciente ha mejorado, no tiene una fractura, tú puedes darlo en un como holiday, como una vacación, y luego lo vas monitoreando, ¿ya? Porque sus efectos permanecen en el hueso, ¿ya? Si lo damos más de 5 años sin control, vamos a aumentar el riesgo de efectos adversos. El denosumab sí lo podemos dar por largo tiempo, hay estudios de hasta 10 años con denosumab. El tema del denosumab es que una vez que lo suspendamos tenemos que dar algo, otra secuencial, ¿sí? Y con respecto al romosozumab se da por 1 año y la teriparatide se da por 2 años. La osteoporosis en el hombre es una osteoporosis severa, con alto riesgo de fracturas, como ya vieron, que aparece en la edad avanzada, no es tan temprana como la mujer. Los hombres se fracturan más que las mujeres. Y la osteoporosis por corticoides es una osteoporosis, es uno de los efectos peores de los corticoides, que aparece desde con dosis bajas, mientras mayor dosis de corticoides, mayor riesgo es, y es una causa muy importante de fracturas. La mitad de los pacientes con corticoides a largo plazo van a tener osteoporosis y múltiples tratamientos, todos son tratamientos eficaces para el manejo de la osteoporosis. No hay una dosis segura de corticoides, pero se sabe que a partir de 5 miligramos, si tú le das por más de 3 meses, ya ese paciente va a tener riesgo de osteoporosis y vamos a tener riesgo de fractura. Entonces hay una estrategia que debemos llevar en estos pacientes y el efecto de los corticoides sobre el hueso es un efecto múltiple, actúa, disminuye la formación, disminuye el osteoblasto, activa el osteoclasto, como ya vieron, porque activa la producción de radioligando, y eso disminuye, hace que se absorba menos el calcio, aumenta la hipercalciuria, antagoniza, o sea, disminuye los niveles de vitamina D, y todo da como consecuencia que los corticoides ocasionen osteoporosis. Y lo grave aquí es que son pacientes, en el caso de pacientes reumáticos, que tienen no solo osteoporosis, sino tienen artritis reumatoide y otras enfermedades que causan osteoporosis. Y esto es lo que hablábamos del capítulo 87, el capítulo, perdón, 88. Y al final hay dos tipos de osteoporosis, primaria y secundaria. ¿Cuáles son las primarias? La osteoporosis menopáusica, la osteoporosis idiopática, aquel paciente que no tiene otra causa adicional. Y dentro de las secundarias tenemos una gran cantidad de enfermedades que tenemos que tener presentes, especialmente cuando vemos pacientes con una osteoporosis marcada o con una osteoporosis que no está acorde a su edad, una osteoporosis con fracturas. Tenemos que investigar estas enfermedades, primero clínicamente y luego con exámenes de laboratorio. Y aquí tenemos, por ejemplo, neoplasias hematológicas, especialmente insuficiencia renal crónica, cualquier tipo de enfermedad gastrointestinal que cause mala absorción, y aquí tenemos incluso las cirugías, las resecciones intestinales, la cirugía bariátrica, todas las enfermedades inflamatorias que ya conocemos, reumáticas, otras condiciones congénitas, pero más raras. Por ejemplo, la pérdida de peso prolongado, la menorrea prolongada. Esos pacientes con muy baja masa, vamos a ver estos operados de cirugía bariátrica, cómo van a terminar después de esos huesos. Parte endocrinológica, todas las enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el Cushing, eso, diabetes tipo 1 y ahora también se está viendo en diabetes tipo 2. Luego hay una cantidad de fármacos, una gran cantidad de fármacos que están vinculados con osteoporosis. Y los más importantes, anticonvulsivantes, ¿ya? Los inhibidores de la aromatasa que se usan para el cáncer, el tamoxifeno para el cáncer de mama, los antidepresivos, los anticoagulantes, los inhibidores los inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Incluso nuevos fármacos para la diabetes. Y aquí vemos otras enfermedades como HIV, el alcoholismo, lo que hablamos de la pérdida de peso, bueno, enfermedades neurológicas como el Parkinson. El Parkinson se ve porque son enfermedades que favorecen las caídas frecuentes, bueno, toda aquella condición que genere hipogonadismo, donde no solamente son cosas congénitas, sino por ejemplo la anorexia, la bulimia, el fallo ovárico prematuro, como veíamos por ejemplo con la ciclofosfamida, la menorrea del atleta.
Y bueno, y aquí, y otras causas más como hablábamos del abuso del alcohol, la inmovilización prolongada, el tabaquismo, etcétera, ¿ya?